la pregunta número 2 dice, ¿cuál es la idea principal del texto? A ver, maestro, la idea principal del texto. Si nos habla, ¿no? De este personaje, Sherlock Holmes, ¿no? Sí, ¿cuál sería? La lógica que nos da las reglas para el razonamiento eficaz. Las reglas no reemplazan la capacidad innata para inferir o aprendemos a inferir mediante la educación y la práctica. Ya, acá me manifiestan la opción A. Bien, justamente, ¿no? Estaba hablando Sherlock Holmes que quería enseñarle a Watson estos métodos, este procedimiento para que realice inferencias, ¿no? Decía que no se puede. No se puede porque esto es algo natural, ¿no? Según lo que estaba manifestado en el texto. Ujú. A ver, por acá. Nos mencionan que es la opción A. Ujú. Aquí no mencionó que es la opción A. Acá ahora nos menciona que es la opción B también. La opción B. También acá la opción B. Además se linda por la opción B. A ver. La opción B, A, B, allá. A, B, A, B. Ahí está. Entre la A y la B. ¿Ya? Bueno, vamos a descartar la opción C, ya de hecho, ¿no? Dice, aprendemos a inferir mediante la educación y la práctica. El texto te dice que no, ¿no? Mediante el ejemplo de Sherlock Holmes te está diciendo que no se puede realizar esto, ¿no? Por más que uno estudie, bueno, hay una educación, una práctica, no vas a realizar la misma inferencias que puede realizar otra persona, ¿no? Listo. Muy bien. Ahora, entre la opción B y la opción A, vamos a ver unos detalles. Mira, en la opción A dice la lógica no, ¿ok? Ahí está negando. No nos da las reglas para el razonamiento eficaz. En el texto nos manifestaba que no hay reglas, pues. No hay reglas. No hay reglas para presentar este tipo de razonamiento eficaz, estas inferencias propugnadas en el texto. En la opción B dice, las reglas no reemplazan la capacidad innata para inferir. Ah, ya mire. Lo que sucede en la opción B es que acá dice, las reglas no reemplazan, ¿ok? Estamos hablando, a ver acá el término reemplazar, sustituir, ¿ya? Estamos hablando de sustituir este tipo de inferencias. Y no se está buscando sustituir, ¿no? Se busca reemplazar, no se está buscando. Ujú. ¿En qué parte del texto se menciona que vas a reemplazar este, el razonamiento deductivo? No hay. No dice que con esto vas a reemplazar ahí. No. Te dice que las reglas no te van a otorgar, no te van a otorgar este tipo de razonamiento. Ah, ya, pero no me dice en ningún momento que las reglas no van a reemplazarlo. O sea, tampoco hay un indicio de ello, ¿no? De un reemplazo, una sustitución de estas ideas. Que algunos quizá mencionen, profe, pero puedo apoyar, ¿no? Las reglas pueden apoyar esa inferencia. Es una probabilidad, sí, pero no reemplazarla, como menciona acá, no reemplaza, no se mencionó tampoco en el texto, no se puede inferir el texto. Así que la opción vendría a ser la opción A. Muy bien, ahora, vamos acá el siguiente, dice, se infiere del texto que razonan mejor aquellos que, ya, ¿qué personas razonan mejor? A ver, ¿qué dice aquí? Eh, las que cuentan con un conjunto de reglas para hacer inferencias, las que combinan bien su pensamiento y su imaginación, o las que estudian la manera de razonar de Sherlock Holmes. A ver, acá me dice la opción B, acá también manifiesta la opción B. Es un anime, creo, sí, es un anime. Ajá, la después es un anime. Acá también la opción B. Tienen razón. Ajá, excelente, sí, de todas maneras, ¿no? Aquí, ¿no? Vamos a deducir que para razonar de una manera adecuada y como se presentó
este ejemplo de Sherlock Holmes, ¿qué él hacía? Combinaba bien su pensamiento y su prolija imaginación. Ujú. Porque cuando dice acá cuenta con un conjunto de reglas, esto lo estamos descartando, porque dice acá no. Acá dice no. Ah, ya lo vamos a descartar, pues no, no cuentan, pues. ¿Listo? Acá dice, estudia la manera de razonar de Sherlock Holmes. No, sí. Esto, más bien, trató de hacer su compañero Watson. ¿Y lo logró? No lo logró, ¿no? Por eso marcamos aquí la opción B. Muy bien. Ahora, nos menciona si, ahí está, la condición, ¿no? Ahí está. Si hubiesen reglas para reforzar eficazmente el razonamiento, ¿qué pasaría? A ver, si existiesen reglas, ¿no? No, recordemos que en todo el texto nos decían que no hay reglas para reforzar el razonamiento, no hay reglas, ¿no? Pero ¿qué pasaría si hubiesen estas reglas? ¿Ah? ¿Qué pasaría? La lógica sería indispensable para el buen reforzamiento, bueno, buen razonamiento. Las ideas más fecundas serían producidas espontáneamente. La lógica sería prescindible en el proceso de pensar. A ver, por acá me dice la opción C. Si hubiesen reglas. Todo el texto nos decía que no hay reglas para razonar con eficacia. Esta es la condición negativa. Una extrapolación de negación. Si hubiesen, si hubiesen reglas para reforzar, acá me dice la B, para reforzar el razonamiento, a mí me dice C, B, A. La opción A también menciona por acá. La lógica sería indispensable para el buen razonamiento. En lógica, cuando hemos visto el tema de las inferencias, yo les mencioné lo que sería, y también lo puse, lo que sería el modus ponens, ¿no? Donde observamos, ¿no? Premisa, y llegamos a una conclusión, ¿ya? Premisa, y llegamos a conclusión. Y, bueno, esas conclusiones pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, ¿no? Y seguramente observando en lógica proposicional, ¿no? Lo que son también las tablas tautológicas, ¿no? Que demuestran la veracidad de las conclusiones. Entonces, si acá dice, si hubiesen estas reglas para determinar que un razonamiento se presente con eficacia, ¿no? La lógica sería, ¿ok? La lógica sí sería indispensable. Porque, ¿qué presenta la lógica? Datos, ¿ok? Hay reglas, ¿ok? Hay reglas que se siguen en la lógica. ¿Para qué? Para que se realice un buen razonamiento. O sea, sí podría pasar eso. Ujú. Claro, si la lógica, claro, es indispensable para el razonamiento. En la B me dice, las ideas más fecundas, o sea, más productivas, serían producidas espontáneamente. El último, bueno, hasta acá todo estaba bien, ¿no? Pero cuando menciona espontáneamente, ya la malogró. No, no podemos marcar esto, ¿no? Espontáneamente, ¿no? O sea, que se dé de la nada. No, tampoco es así. Porque acá estamos dando reglas, acá estamos dando reglas. O sea, que se demuestre espontáneamente, así, de forma casual, no es así, ¿no? Porque hay reglas. Y acá dice, la lógica sería prescindible en el proceso de pensar. No, ya, de pensar no. Porque una cosa es pensar y otra es razonar, por si acaso, ¿no? Muy bien. Y además dice prescindible también, ¿no? Sería imprescindible, ¿no? Listo. Entonces aquí marcamos la opción A. Ya está. Vamos ahora con, ahí está, la preguntita número 5. Dice, si Holmes, a ver, si este personaje hubiese podido transmitir su capacidad de razonar. Ahí hay.
En el texto no dice que no, ¿no? En el texto nos dice que no se puede, ya. Pero ¿qué pasa ahí si pudiese transmitir esa capacidad de discernir, de inferir? Ujú. A ver, ¿qué nos manifiesta? Dice, la ciencia de la deducción sería una técnica intrascendente. ¿El doctor Watson habría desestimado el arte de Sherlock Holmes? ¿O Watson habría realizado inferencias tan buenas como Holmes? ¿Puede volver? Ah, ya, listo. Muy bien. Claro, usted ya tiene el texto. Ahí, vamos un ratito de retroceder acá. Ya está. Para la captura, dice. Ujú. Ya, muy bien. Ahora sí, seguimos. Ahí está. Ajá. Ahora, ¿qué nos menciona? La C, por acá me dice David, la C. En todo el texto nos planteaba, ¿no? Que no puede transmitir esta capacidad de razonar. Acá también, Silvio me dice que es la C. También, ahí está Nelly, también me dice que es la C. La C. Si sí pudiese no realizar esta transmisión de su capacidad de inferir, entonces como le estaba enseñando a Watson, y él no podía, por más inteligente que fuese, esta situación como es una extrapolación negativa, entonces Watson sí podría haber realizado inferencias tan buenas como Holmes, porque ya tendría esa capacidad de razonar. Ujú. Entonces sí, de todas maneras, aquí es la opción C. Vamos con la siguiente. La intención del autor, ya, mira, la intención del autor es una inferencia. Claro, hemos visto en la semana pasada lo que es las inferencias este, de intención, ¿no? Que tienen la finalidad, el propósito que busca el autor del texto al momento de redactar su obra, su texto, ¿no? Dice acá, ¿cuál es la intención del autor? Sugerir lo que debemos hacer para realizar razonamientos correctos. Dilucidar los factores de que depende, ¿no? Nuestra capacidad de razonar. Trata de fundamentar un razonamiento basado en las leyes lógicas. A ver, ¿cuál es la intención del autor? ¿Qué creen? ¿Qué creen que busca el autor con este texto? Acá Jenny me dice la opción B. Acá también manifiesta la B. La B también. A ver, en la opción A dice sugerir que lo que debemos hacer para realizar razonamientos correctos. No, más bien dice lo que no debes hacer, ¿no? Ajá. Sí, entonces la opción A estamos descartando la opción A, ¿no? Pero que dice que no se puede transmitir ese tipo de razonamientos, ¿ya? A ver, ¿qué más? Bueno, en la B, acá también se inclina más por la B, dice dilucidar, o sea, aclarar, ¿no? Los factores de que depende, nuestra capacidad de razonar. Claro, está aclarando estos factores por el cual no llegamos a razonar de la misma forma que otros lo harían. Ujú. Eso es lo que está buscando el autor del texto. Está buscando que tengan claro que existen estos factores, vamos a ver, claro, como está acá, estos factores que determinan nuestra capacidad de razonar. Ujú. Claro, es la opción B. Acá, bueno, en la C dice trata de fundamentar un razonamiento basado en leyes lógicas. Esto está negando totalmente el texto, ¿no? Porque no está basado en leyes lógicas. ¿Listo? Ya vendría a ser algo más, no podría llamarlo genético, pero un poco más personalizado, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Ujú. Un poco más intrínseco en cada uno de nosotros, ¿no? Con habilidades que quizá otros no tengan, ¿no? ¿Listo? Dice acá, a ver, elija el enunciado incompatible. Ahí está, incompatible. Otra vez esta palabrita.
recordamos, incompatibilidad textual es cuando niega, ¿ok? Niega lo que está en el texto. No, no que sea ajena, ¿ok? No algo que no se haya mencionado, sino que sea ajena, bueno, que sea opuesta, ¿ok? Que sea opuesta al texto. A ver, ¿cuál de ellas es opuesta? Holmes es el paradigma del sujeto con gran capacidad de razonamiento. Holmes se guiaba por su pensamiento exacto, de una gran admiración, imaginación de prueba. Watson logró emular la capacidad de razonamiento de Holmes. A ver, ¿cuál de ellos se está oponiendo al texto? Está negando lo que está en el texto. Ya, acá me dice la C, acá también me dice opción, bueno, acá me dice la 7C, acá también la 7C, la C, la C. Bueno, sí, parece que sí, la opción C, acá también. Bueno, en la opción A dice, Holmes es el paradigma, es el modelo, ¿no? El modelo a seguir del sujeto de gran capacidad de razonamiento. Sí, sí es un modelo a seguir en cuanto al razonamiento inferencial que realiza para resolver, no, los casos que se presentan en sus libros, en la película, no está representado ahí. Entonces, esta parte, la opción A, es compatible con lo que está mencionando en el texto. No, también en la B dice, Holmes se guiaba por un pensamiento exacto y una gran imaginación. Claro, es su propio pensamiento. Ajá, y su gran imaginación, sí, también, claro. Es compatible también. Y bueno, en la C, claro, este sí se está oponiendo. ¿Por qué? Acá dice, logró emular, o sea, logró imitar, apropiarse de esa capacidad de razonamiento. No. O sea, en el texto decía Watson que es inteligente, sí, pero no logró a ese mismo nivel de razonamiento que Holmes. Muy bien. Entonces acá vamos a marcar la opción C. Ahí está. Excelente. Vamos acá con la número, bueno, el texto 2. Ahí está. Texto 2. Vamos a leer acá. Ahora sí. A ver, un ratito, ratito. Ah, ahí está. El folclore ha evolucionado mucho desde el periodo en que se consideró únicamente como ciencia que estudia el saber de las clases populares de las naciones civilizadas. La propia etnología, que fue en su inicio el estudio de los pueblos llamados exóticos por los europeos, demostró que no existían diferencias de calidad entre el procedimiento de la creación artística, ¿no? Por ejemplo, en un país civilizado y otro primitivo. La definición de folclore como ciencia aplicable únicamente a las naciones civilizadas y a la de la etnología como estudio exclusivo de los pueblos primitivos han sido casi totalmente revisadas y superadas. La antigua diferencia se basaba fundamentalmente en la creencia llamada eurocentrista, de considerar a la cultura europea como superior a todas las demás. Para un europeo, el Perú, como Egipto, a pesar de toda, ¿no?, su vieja tradición histórica, eran pueblos exóticos y aún primitivos, porque su realidad actual correspondía a la de un pueblo no civilizado, no desarrollado. Diríamos nosotros, utilizando un término que está, ¿no?, de actualidad, dice, pero no tenían en cuenta los etnólogos europeos que para un indígena peruano o para un campesino egipcio, un inglés o un italiano también eran exactamente individuos exóticos y con frecuencia se los tomaba por salvajes o bárbaros. O sea, la definición cambiaba de persona en persona, ¿no? Para mí ellos son exóticos y para ellos yo soy exótico. Ajá. Muy bien. Ah, vamos a ver este texto, las preguntitas. A ver. ¿Cuál es el tema? Ahí está donde menciona, ¿no? ¿Cuál es el tema central del texto?
Profe, el tema central está vinculado a jerarquía. Claro, la jerarquía. Estamos hablando del título, ¿cierto? Estamos hablando del título. El título que es la frase nominal. Muy bien. ¿Cuál es el tema central? El folclore como medio de estudio de civilizaciones primitivas, la evolución del concepto de folclore o la revaloración del folclore tradicional del Perú. A ver, por acá me dice la opción B. Acá también la opción B. La opción B. Mm. Nuestro tema es el folclore, ¿no? Ajá, el tema es el folclore, ¿cierto? El tema central, pues, tendríamos que, ¿no? Que aprender este folclore y, juntando con una frase nominal, ¿no? Poniéndole una frase nominal. Acá también me dice la opción A. Ahí está, la opción A también dice acá. A ver, en la opción D dice el folclore como medio de estudio. Ah, ya, de civilizaciones primitivas. Ah, ahí está, mira. El folclore es el medio de estudios de civilizaciones primitivas. No. Las civilizaciones actuales la estudian el folclore. Y consideran que estos lugares, estas civilizaciones, son primitivas, que es diferente, ¿ya? No que las civilizaciones primitivas realizan el estudio, ¿no? Es al revés. Listo. Acá dice, bueno, me mencionaron la opción B, dice acá, la evolución del concepto, el concepto de folclore. Mira, acá dice, desde el periodo que se consideró únicamente como ciencia, ahí está, antes se consideraba una ciencia, que estudia las clases populares de naciones civilizadas, ¿ya? Dice que más adelante, ¿no? Fue conocido como lo que serían los exóticos, ¿no? Que hablaba de pueblos exóticos, no desarrollados, no, no, no civilizados. Ujú. Así que estamos viendo lo que sería la evolución de este concepto de folclore. Porque antes, por ejemplo, había lo que se llamaba la creencia eurocentrista, ¿no? También. Se podía, bueno, nos sirve de ejemplo para lo que es la evolución del folclore. Muy bien. El concepto, ojo, ¿ya? Ahora, dice, se infiere que la etnología actual, ahí está, actual, sostiene que, a ver, ¿qué sostiene? El eurocentrismo ha desaparecido en los estudios actuales. Los procesos creadores de los pueblos primitivos y civilizados son desiguales. El arte producido en todos los pueblos es cualitativamente semejante. A ver, dice, se infiere que la etnología actual, las etnias actuales, vigentes, contemporáneas. En la actualidad te dice, ¿no? Un europeo mira a un peruano y dice, ah, ya, este es ¿cómo? A ver, en el texto no mencionaron. Quiero sacar los términos exactos. Ujú. Acá dice, no, los etnólogos europeos que para un indígena peruano resultan ser exóticos. Ahí está el término. Ahí está, exóticos. Ujú. Ahí está. La palabrita era exótico. Ya. O sea, para los europeos, nosotros somos exóticos. Y para nosotros, los europeos son exóticos. O sea, si tienes este dato, qué puedes inferir? ¿Qué puedes deducir? Acá me dice la B, la B.
acá, a ver, la B, dice, los procesos creadores de los pueblos primitivos y civilizados son desiguales. Oye, pero si yo estoy diciendo que para ellos yo soy exótico y para mí ellos son exóticos, no hay desigualdad. No, no, no hay desigualdad. Somos iguales. La perspectiva de cada uno, claro, no, para nosotros son iguales. No son desiguales. Hay que decir desiguales. Esta vamos a descartar. Vamos a descartar la opción B. Ah, dice, acá la C. Acá también dice, no, C, acá me dice, perdón, la C. Ah, ya, la C. La C, profesor. La C, ahí está con seguridad. Dice acá, el arte producido en todos los pueblos es cualitativamente semejante. Ah, porque estamos hablando de la actualidad, ¿cierto? En la actualidad, cualitativamente, sí, porque justamente como te estaba mencionando, ¿no? Si para ellos nosotros somos exóticos, Mira, claro, para nosotros que consideramos a ellos también exóticos. Ajá, entonces ahí está semejanza, ¿no? Porque ya no podemos, no, con todo esto de la globalización, con esos avances tecnológicos, pues, todo está vinculado, por así decirlo, ¿no? Listo, vamos ahí. La opción C. Ahora, dice acá, si se mantuviera el viejo concepto prejuicioso sobre folclore, a ver, ¿qué pasaría? ¿Se consideraría salvajes y bárbaros a los europeos? ¿Los pueblos no europeos serán vistos como bárbaros o salvajes? Muchos pueblos permanecerían en el atraso cultural. Ahí está. Ahí está la condición, ¿no? Ahí está. Si se mantuviera el concepto, ¿no? Antiguo de el folclore. A ver qué pasaría. Porque no, el texto es la evolución del folclore, ¿no? Del concepto del folclore. Ujú. Ha cambiado. Porque antes, ¿no? Los europeos eran lo máximo y las otras naciones están supeditadas a esto. Pero ahora somos equivalentes, somos semejantes, como mencioné en la número 9. A ver, por acá dice la opción C. A ver, la opción C. Acá también menciona la opción C. A ver, si se mantuviera este concepto, ojo, dice el concepto, ¿ya? Dice acá, muchos pueblos permanecerían en el atraso cultural. O sea, porque alguien cambia la definición de una palabra, nuestro país sigue atrasado culturalmente. Nos vamos a guiar en, en el cambio semántico de una palabra para manifestar un atraso cultural. Ah, no, pues no depende de la palabra, ¿no? No depende del concepto, de la definición. No, no, no depende de eso. Los atrasos culturales se pueden determinar, ¿no? De diferentes factores. No por el concepto de los términos. No por la palabra folclore que haya cambiado o haya mantenido. No por eso los países van a permanecer atrasados, ¿no? A ver, acá me dice la opción B. A ver, la opción B. Estoy descartando acá la opción C, ¿no? Estamos descartando la opción C. Ahora, acá también me manifiesta la opción B. A ver, observemos. Dice, los pueblos no europeos serían vistos como bárbaros o salvajes. La definición actual de folclore, como ya te lo había manifestado en la 9, es que los europeos ven a los demás como exóticos. Y los demás ven a los europeos como exóticos. O sea, son semejantes. Pero en el viejo concepto, los europeos eran el centro de todo, ¿cierto? Como dice acá, había un eurocentrismo, ¿ok? Eso es en la definición antigua, el eurocentrismo. En la B me dice, los pueblos no europeos serían vistos como bárbaros, como salvajes, como exóticos. Sí, ajá, sí puedo inferir eso. Ujú. Porque están en la cúspide, están en la cima. Si se mantuviese
ese, ese concepto antiguo. Ajá. Serían lo máximo de esto. Claro, los pueblos que no son europeos serían vistos como bárbaros, como salvajes. Ujú. Muy bien, acá todo podemos inferir la opción B. A ver, ahora, vamos al siguiente, número 11. Si el autor del texto partiera de una visión opuesta a la propuesta, probablemente, mira, ahí está la condición, sí, acá está, no partiera de una visión opuesta, ahí está, una visión opuesta. Entonces es una pregunta de extrapolación, de negación. Ujú. O sea, una incompatibilidad, pues, se está oponiendo a lo que se está manifestando en el texto, ¿ya? Dice, afirmaría que se puede separar la cultura entre una civilizada y una primitiva. Diría que folclore estudiaría la cultura en general y las tradiciones del pueblo. Tendría un pensamiento americanista en su concepción de cultura. A ver, que sea opuesto, ¿no? A ver, que sea opuesto. A ver, acá me dice la opción C. A ver, en la opción C, a ver, ¿qué nos manifiesta? Tendría un pensamiento americanista en su concepción de cultura. Cuando dice visión opuesta, es que sea contradictoria, ¿ya? Que sea contradictoria a lo que se manifiesta en el texto. Cuando dice pensamiento americanista, no se ha mencionado en el texto. Es una, es una idea ajena al texto, ¿ya? La opción C es una idea ajena. Y al ser ajena, pues no se está oponiendo a nadie. No está afirmando ni está negando lo que está manifestado en el texto. Acá me dice la opción A. A ver, ¿qué dice la opción A? Afirmaría que se puede separar la cultura entre una civilizada y una primitiva. ¿No? En la actualidad, mencionamos, ¿no? Justamente, vamos a la pregunta 9, dice, el arte producido en todos los pueblos es cualitativamente semejante. Ahí está. No nos guiamos de esto. Es cualitativamente semejante. Ujú. Ahora, sí, es semejante, ¿ya? Y vamos a ver una visión opuesta, o sea, será diferente, ¿no? Habría esta percepción, ¿no? Donde podríamos evidenciar las diferencias entre las civilizaciones. Y eso sería constatado en las civilizaciones que serían las más actuales, por así decirlo, ¿no? Las que están, las modernas y las primitivas, pues. Ujú. Entonces decimos de forma general, ¿no? Entre una civilizada y una primitiva. Ah, entonces, aquí tenemos la opción A, ¿ya? Porque se está oponiendo a lo que se manifestó en el texto. ¿Listo? Ahora vamos con la siguiente preguntita. A ver, mm, dice, según la visión retrógrada europea, la relación entre la palabra folclore y la palabra etnología sería, a ver, ¿cuál sería la relación? A ver, ¿cuál sería la relación? Dice, según la visión retrógrada europea, o sea, la anterior, ¿no? La primera, donde decían que los europeos era todo, pues, era eurocentrismo, ¿no? A ver, ¿cuál es la relación entre folclore y etnología? ¿De causa-efecto, de sinonimia o de antonimia? A ver, acá dice la B, ¿ya?
Sinonimia, dice por acá. Claro, hemos visto el tema de la sinonimia contextual. También hemos visto la antonimia contextual. Ujú. La denotación, la connotación. Ya. Acá me dice la B. Folclor y etnología. Ya está. Folclor y etnología. Estas palabras, en la actualidad estoy hablando, ¿ya? Presentan significados muy parecidos, pues. Porque folclore, ¿no? Como menciona justamente en la pregunta 9 en la opción C, dice, el arte producido en todos los pueblos cualitativamente semejantes. Hay una semejanza, ¿cierto? Semejante. Etnología también estudia los pueblos, las etnias, discúlpame, ujú, su forma de pensar, sus tradiciones, de una manera, este, parcial, ¿no? Podemos decir, claro, semejantes, ¿no? Cualitativamente semejantes. Eso es en la actualidad. Pero la preguntita nos dice, según la visión retrógrada, ahí está, retro, o sea, la visión anterior, donde Europa era el centro de todo, ¿ya? Si acá decimos que, según la palabra folclore, ¿no? Si es con el concepto retrógrada, o sea, el primer concepto que se tenía, que donde el europeo lo era todo, era lo más civilizado, con relación a la etnología que busca esta semejanza, ya no habría una sinonimia, ¿no? En la visión retrógrada no hay sinonimia. En la actual sí, en la actual de todas maneras hay una sinonimia, son muy parecidos, ¿no? El folclore y la etnología son muy parecidos, pero en la visión anterior, ¿ya? En el concepto primigenio, claro, se oponen. Ajá, excelente. ¿Y cómo se oponen? Es una antonimia. Presenta la antonimia. Ujú. Ahí está manifestada el folclore, la etnología tendría esta relación de antonimia. Muy bien, vamos a ver ahora el siguiente texto. A ver por acá. Listo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora sí. Dice, Karl Popper ha sido un defensor, no, es el defensor más vigoroso de una alternativa al inductivismo, a la cual me referiré como falsacionismo. Popper recibió su educación en Viena a los años 20 de este siglo, en un tiempo en el que el positivismo lógico estaba siendo articulado por un grupo de filósofos que llegaron a ser conocidos como el Círculo de Viena. Rudolf Carnap era uno de los miembros más famosos. El choque y el debate entre sus seguidores y los de Popper habían de ser un rasgo característico de la filosofía de la ciencia hasta los años 60. El propio Popper ha contado cómo llegó a desencantarse con la idea de que la ciencia es especial, porque puede derivarse de hechos. De cuantos más, mejor. Recelaba de la manera en que había a freudianos y marxistas fundar sus teorías interpretando un amplio rango de ejemplos de la conducta humana o del cambio histórico, respectivamente, en términos de sus teorías, suponiendo que de este modo las soportaban. Al parecer, ¿no?, de Popper, estas teorías no podían nunca equivocarse, porque eran lo suficientemente flexibles como para acomodar y hacer compatible con aquellas, con cualquier ejemplo de conducta humana o de cambio histórico.
Dice acá, por consiguiente, no podía, de hecho, explicar nada, porque no eran capaces de escribir nada, a pesar de que aparentaban ser teorías poderosas confirmadas por un amplio conjunto de hechos. Popper comparó esto con el famoso experimento que hizo Eddington en 1919 para comprobar la teoría general de la relatividad de Einstein. La teoría de Einstein implicaba que los rayos, ¿no? Rayos de luz deberían curvarse al pasar cerca de objetos de gran masa, tales como el Sol. Por consiguiente, una estrella situada por detrás del Sol tendría que aparecer desplazada respecto de la dirección según la cual sería observada, de no existir esta curvatura. Eddington buscó este desplazamiento mirando la estrella en un tiempo en que la luz del Sol quedara bloqueada por un eclipse. Resultó que el desplazamiento pudo ser observado y la teoría de Einstein recibió su confirmación. Acá no menciona la antonimia, es la relación de oposición, claro, entre significado de dos palabras. Justamente lo que mencionó, ¿no? Las preguntas anteriores. Sí, tiene razón. Dice acá, puede volver. Ah, ya, listo. Sí, regresamos un ratito. Muy bien. Ahí están los demás, ya están con el texto, ya lo tienen en PDF. Ujú. Listo, ahora sí, pasamos. Ujú. Listo, vamos. Ya está. Muy bien, acá en la sala. A ver, vamos acá con la letra, es un poquito más extenso esto. Dice, a ver, un ratito, un segundito, por favor. Ya, ahora sí. Pero Popper insiste en que pudo no haber visto así y que en la teoría general de la relatividad corría un riesgo al hacer una predicción específica y experimentable y eliminar toda observación que entrara en conflicto con dicha predicción. Popper concluyó que las teorías genuinamente científicas, al hacer predicciones definidas, eliminan un cúmulo de situaciones observables, de un modo que escapaba, a su parecer, a las teorías freudianas y marxistas. Llegó a la idea clave de que las teorías científicas son falsables. Los falsacionistas admiten, francamente, que la observación es guiada por la teoría y la presupone. También se congratulan de abandonar cualquier información que implique que las teorías se pueden establecer como verdaderas o probablemente no verdaderas a la luz de la evidencia observacional. Las teorías se construyen como conjeturas o suposiciones especulativas y provisionales que el intelecto humano crea libremente en un intento de solucionar los problemas con que tropezaron las teorías anteriores y de proporcionar una explicación adecuada del comportamiento de algunos aspectos del mundo o universo. Una vez propuestas, las teorías especulativas han de ser comprobadas rigurosa e implacablemente por la observación y la experimentación. Las teorías que no superan las pruebas observacionales y experimentales deben ser eliminadas y reemplazadas por otras conjeturas especulativas. La ciencia progresa gracias al ensayo y al error, a las conjeturas y refutaciones. Solo sobreviven las teorías más aptas, aunque nunca se puede decir lícitamente de una teoría que es verdadera. Se puede decir con optimismo que es la mejor disponible, que es mejor que cualquiera de las que han existido antes. Para los falsacionistas, nos surgen problemas acerca de la caracterización y de la justificación, ¿no? De esta inducción, porque según ellos,
la ciencia no implica la inducción. Wow, un poquito extenso el texto, ¿ya? En los exámenes docentes, ujú, los textos son más largos todavía, ¿ya? Sí, son más extensos. Ujú. Entonces, bueno, ya tienen el PDF, quizá están leyendo algunos puntos, ¿no? De este texto. Así que voy a proceder acá a las preguntitas. Dice texto, bueno, la pregunta 13, discúlpame. Ujú. En la pregunta 13 dice, ¿cuál es el tema central? Ah, ya. Quiere decir que nos está hablando del título. ¿Cuál es el título de este texto? Las teorías y el método inductivo, la falsabilidad de las teorías, la verosimilitud de las teorías. A ver, ¿de qué está hablando, no? Del texto. Había muchos datos, ¿no? Pero centralmente, la que pertenece al eje temático, ujú, ¿cuál es? A ver, yo te voy a descartar, ya, te voy a descartar la opción A. Ya, te voy a descartar la opción A. Porque la opción A dice, las teorías y el método inductivo. No, no, no. Es muy general, como para decir que este es un tema central, para que sea un título, ¿no? Las teorías y el método inductivo, no. Si fuesen teorías, nos hablaría de otras teorías. Ajá. Cuando hablamos del título, hay una precisión. Hay una precisión en cuanto a la jerarquía que se va a presentar. Acá me dice la B y la C, ya, muy bien, la B y la C. En la B dice la falsabilidad, o sea, que está demostrando lo falso de las teorías, y acá me dice la verosimilitud, o sea, que evidencia las teorías, ¿no? Está hablando de lo verdadero de las teorías. Bueno, claro, de las teorías que presentaron acá. Retrocedemos en el texto. Vamos a ver por acá. A ver, justo por acá dice, el cual me referiré como falsacionismo. O sea, Popper está hablando del falsacionismo. Ujú. O sea, que va a demostrar, ¿no? En este texto, que se presenta fallos, ¿ok? En las teorías. Bueno, acá también nos menciona acerca de de estas personas que están vinculadas a ¿no? Para los falsacionistas, muy bien, acá también. Popper está hablando acerca de estas personas, ¿no? Que siguen esa tendencia, ¿no? Porque nos dice acá, no surgen problemas acerca de la caracterización, justificación de la inducción. Ah, muy bien, mira, está repitiendo, está viendo este, este tema, muy bien, este tema central, ¿no? El título. Entonces, ¿está hablando de la falsabilidad de las teorías o de la verosimilitud de las teorías? ¿Se está comprobando las teorías? ¿O estamos viendo las fallas, las falsedades de las teorías? Claro, pues, ajá, estamos viendo este aspecto que presenta la falsabilidad de las teorías, pues. Ujú. Muy bien, ahí está, entonces está. Vamos a abarcar acá la opción B. A ver, nada más dice acá, se infiere, o sea, se deduce, ¿no? Se infiere, se deduce que una teoría científica, a ver, ¿qué es una teoría científica? No, si es capaz de interpretar los hechos cuando es verdadera y corroborada o cuando es refutable por los hechos. Una teoría es científica cuando o por qué. ¿Por qué decimos que una teoría es científica?
Porque te hablaba de especulaciones, ¿no? De supuestos. ¿No? También eso lo descartaba. ¿Por qué decimos que es una teoría científica? Acá me dice que es la B. ¿Ya? O sea, cuando es verdadera y corroborada, dice. ¿Ya? Me menciona de la opción B. Según el texto, ¿ya? Según el texto. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Cuál es el tema central? La falsabilidad de las teorías. Entonces, cuando encontramos fallos, cuando encontramos errores en las teorías, decimos que es científica. Ujú. Bueno, en la opción B me dice cuando es verdadera y corroborada. Por más que se presentó, ¿no? Que decía la teoría de relatividad, te hablaba del Sol, ¿no? Que cuando hay una gran masa podemos ver, hay una ondulación, mencionaron por ahí. Ujú. Ya. Es verdadera y corroborada, ahí lo verificaron, lo corroboraron, sí, pero más adelante, como se expresó no necesariamente se puede dar de esa manera, ¿ya? ¿Por qué? Nos guiamos, ¿ok? Nos guiamos de nuestro tema central. ¿De qué nos hablaba? De la falsabilidad. Si estoy demostrando que hay falsabilidad en las teorías, entonces para ser considerada científica, tienen que presentar esta falsabilidad, lo que estaba mencionando en el texto. Y entonces, si presenta esa falsabilidad, ¿será verdadera? Ah, no, no, pues no es verdadera. Una teoría científica no es verdadera. Nosotros tenemos varias teorías, ¿no? Varias teorías científicas, que por el momento, las podemos considerar verdaderas. Pero quién sabe, acá a pasar los años, se demuestre todo lo contrario. Puede cambiar las teorías, ¿sí? Pero por el momento, como en el texto también te decía, por el momento, es la mejor. Hasta que surja otra teoría que refute la que está manifestada. Claro, que la que refute a esa misma teoría. Entonces, para decir que una teoría es científica, esta presenta, ¿no? Es cuando es refutable por los hechos, ¿ok? Cuando es refutable por los hechos, vamos a decir que es una teoría científica. Acá sería la opción C. A ver, dice acá. Si las teorías científicas podrían justificarse. Ah, ya. Ya. Dice, si podrían justificarse por los hechos. Ahí está la extrapolación, ¿no? Si podrían justificarse por los hechos. Ujú. ¿Qué pasaría? ¿Se validaría el inductismo? ¿Serían deducidas de hipótesis o no se podrían contrastar? Dice, sí, las teorías científicas podrían justificarse. Mira, acá dice que es refutable, ¿no? Son refutables. Pero si se puede justificar, es una extrapolación de negación. Ujú. Es una extrapolación de negación. Cuando hablamos de inferencias, yo te mencioné los procedimientos para esto. Eh, Era la deducción y la inducción. También mencionas la abducción, ¿no? Ajá. Recordemos, ¿no? La deducción era de lo general a lo particular. La inducción era al revés, ¿no?
de lo particular. Digo, claro, de lo particular. Entonces, si las teorías, ojo, si las teorías científicas podrían justificarse, ojo, acá decía refutable, ¿no? Si podrían justificarse por los hechos, estas se podrían validar, ¿ya? Basadas en la inducción, o sea, en el inductivismo. Por ende, aquí la opción sería opción A.